Hola, soy Milena Zuleta Bustamante, licenciada en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana, especialista en Administración de la Informática Educativa, maestrante en la Maestría de Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana de Colombia, docente de Educación Pública en Colombia en una institución llamada Fe y Alegría Luis Amigo, en el barrio Moravia, Medellín, una institución altamente inclusiva. Hoy les voy a hablar de los retos y los desafíos que garantizan una educación inclusiva. El primer reto es la transformación del sistema educativo al modelo social de discapacidad. Para Correa y Castro, la discapacidad social en Colombia, en su texto de Discapacidad Social en Colombia, adoptan una definición sobre el modelo social de discapacidad, en el cual presentan a las personas en situación de discapacidad como personas que tienen algunas limitaciones, pero el contexto social es el que en realidad tiene las barreras sociales que impiden que estas personas con limitaciones disfruten de los bienes y de los servicios que el Estado les puede proporcionar. Si vemos o nos apropiamos del modelo social de discapacidad, podremos avanzar en términos de inclusión educativa. El segundo reto es adoptar el plan de la Organización Mundial de la Salud, que está en consonancia con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En la Asamblea Mundial de la Salud, la 67ª, diseñaron unos planes de acción mundial que tienen como objetivo mejorar el acceso de las personas en situación de discapacidad a la salud, a los servicios de rehabilitación y además obtener datos pertinentes que permitan comparar cuántas personas en situación de discapacidad hay verdaderamente y cuántas de ellas están gozando de los servicios que el Estado debe ofrecerles, y que además el Estado pueda generarles y garantizarles los principios de inclusión. Estos son de acceso, permanencia, calidad, diversidad, interculturalidad, participación y equidad. El tercer reto es garantizar el acceso a la productividad. Según FEDesarrollo, que son los datos del Ministerio de Salud y de la Protección Social, apenas el 12% de las personas con discapacidad se encuentran laborando. Y el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad afirma que 80 personas refirieron trabajar sin contrato laboral y solo el 7% tienen un contrato a término fijo. Muchas de las personas en situación de discapacidad no acceden a contratos laborales porque no tienen los estudios que necesitan para la demanda laboral. Entonces es necesario que se garantice el derecho a la educación primaria, secundaria, tecnológica y universitaria para las personas en situación de discapacidad. El cuarto reto tiene que ver con la Corte Constitucional, quien debe fortalecer las políticas de inclusión para las personas en situación de discapacidad. Estos deben abolir el concepto de que las personas con discapacidad son enfermas y que para tal fin necesitan un diagnóstico científico. La Corte Constitucional debe aplicar su jurisprudencia en materia de ajustes razonables, utilizando la tutela como medio de protección eficaz para estas personas. Esto implica repensar la expresión viabilidad de la integración. Significa que se debe incluir reajustando la infraestructura y el contexto social y no al contrario. Es decir, que las personas con limitaciones no se adaptan al contexto, sino que el contexto debe adaptarse a las personas con limitaciones. El quinto reto es diseñar los ajustes razonables y apoyos individuales responsablemente. Todos los docentes debemos cambiar de actitud frente a la concepción que tenemos de discapacidad y frente al ver los PIAR o el DUA como un trabajo más para hacer, como un trabajo extra. Debemos verlo como una oportunidad para las personas en situación de discapacidad, una oportunidad para que fortalezcan sus relaciones comunicativas, para que se venzan las barreras actitudinales de estos niños con los llamados normales. Es una oportunidad para
adaptar los métodos de enseñanza, los planes de estudio y las formas de evaluación y toda la práctica pedagógica y didáctica en pro del fortalecimiento de los procesos de aprendizaje de las personas en situación de discapacidad. Pero eso también implica una reestructuración de los espacios físicos, lo cual le compete al Estado. Y el sexto reto tiene que ver con lo que venimos hablando de participación del Estado. La formación constante para los maestros debe ser una política educativa, ya que los docentes, con toda la cantidad de estudiantes que tenemos en el aula, que oscilan entre 40 y 50 estudiantes, debemos tener la capacitación adecuada para ello. El gobierno debería reconsiderar este número de personas en el aula de clase para garantizar los verdaderos procesos de inclusión. Y séptimo, se deben ajustar los sistemas de evaluación dialogando entre distintos actores. Esto significa que el SENA debe cambiar su forma de evaluar, ya que está estandarizada y no está teniendo en cuenta ni los ritmos de aprendizaje de los estudiantes ni a las personas en situación con discapacidad, ya que no están utilizando los mecanismos adecuados para evaluar a los estudiantes. Igual el Estado, el Ministerio de Educación, la escuela, los maestros, la salud, todos debemos estar hablando el mismo idioma para garantizar el derecho a la educación a las personas en situación de discapacidad. En conclusión, como lo escribe Tomaszewski en su escrito, la educación es un multiplicador que aumenta el disfrute de todos los derechos y libertades individuales cuando el derecho a la educación está efectivamente garantizado. Esto significa que la educación es la base de la base de la sociedad. La educación es la que permite que haya una verdadera inclusión. Si hay educación, se pueden garantizar el cumplimiento de los demás derechos. La educación puede concientizar o crear conciencia acerca de las bondades de la inclusión, y a partir de la educación se pueden abrir otros campos de acción como el laboral.